El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor, este 31 de enero del año 2018, miércoles 31 de enero, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Nada está resuelto hasta que todo esté acordado, aseguró el diputado de Primera Justicia Julio Borges desde República Dominicana. En un tono muy diferente, el ministro Jorge Rodríguez celebró la firma de un supuesto preacuerdo entre el gobierno y la oposición. Lo cierto es que los asesores de la Mesa de la Unidad Democrática en cadena aclararon que no se alcanzó ningún convenio con el Ejecutivo Nacional. Jorge Roy, por ejemplo, escribió en su cuenta en Twitter: no hubo acuerdo, lo de preacuerdo es una farsa para postergar y justificar una fallida negociación hasta ahora. Colega Capriles aclaró: no firmaron absolutamente nada. Juan Manuel Rafal indicó otro intento fallido de los interesados en un mal acuerdo. La oposición no cedió en la lucha por los derechos de los ciudadanos. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. Por cierto, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, habría confirmado que no hay acuerdos entre el chavismo y la Mesa de la Unidad. Un dato: tampoco hubo un acuerdo entre el gobierno y los transportistas, y el pasaje en Caracas aparentemente habría quedado en bolívares. Esto va a traer sin duda alguna consecuencias. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y hemos comentado con ustedes, bueno, la situación a propósito de lo ocurrido en República Dominicana. Vamos a intentar hablar con un diputado, pero también vamos a contactar a un profesor universitario para hablar al respecto, internacionalista, a propósito de las consecuencias de la presión que, bueno, aparentemente está dispuesta a ejercer la comunidad internacional. Mañana comienza gira por América Latina del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson. Lo llevará a varios países de la región y una de las intenciones sería justamente crear un bloque e incrementar la presión sobre el gobierno venezolano y conseguir una transición a la democracia en nuestro país. A la luz de lo ocurrido hoy en República Dominicana, bueno, son varias las inquietudes, las preguntas. Insistimos, vamos a tratar de hablar con algunos de los especialistas la tarde de hoy al respecto. Tenemos contactados a diputados de la Asamblea Nacional, también a profesores universitarios. Me dirán internamente a quién tenemos. El profesor Félix Gerardo Arellano nos acompaña, internacionalista. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés, profesor, de escuchar su opinión acerca de lo que ha ocurrido en República Dominicana. No sabemos ni cómo calificarlo. El gobierno celebra un supuesto preacuerdo y la oposición, incluyendo sus asesores, advierten que es falso. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, yo la información que también tenía es que no existe un acuerdo. Me parece que el gobierno sigue actuando irresponsablemente. Ahora se burla también del presidente de República Dominicana. Si la oposición, que tendría que suscribir un acuerdo, dice que no lo hay, pues hay un juego, hay una manipulación que afecta a todos. El gobierno trata de hacer ver que sí está negociando y bueno, todo parece indicar que está agotando las posibilidades de la negociación, que es lo que la comunidad internacional le viene reclamando. La comunidad internacional ha dicho que no sanciona al pueblo de Venezuela, que está sancionando un gobierno irresponsable que viola su propia constitución. Y entonces, bueno,
la comunidad internacional se presta, trabaja, crea un equipo. El gobierno de República Dominicana hace un esfuerzo enorme de apoyo. El presidente de República Dominicana tiene 1000 temas que tratar, que abordar en su país, y ha dedicado tiempo valioso, él, su Cancillería, para que esto avance, y el gobierno se burla de todos los posibles acuerdos. Una vez que le puso fecha a una elección a través de un órgano rechazado por la comunidad mundial, como es la Asamblea Constituyente, pues se ha burlado de nuevo, porque ese era un tema de capital importancia en la mesa de negociación. Yo creo que la oposición ha venido trabajando muy bien, ha estructurado su agenda, ha organizado, tiene un equipo de primera línea, tiene coherencia. Ese juego había que hacerlo para que el mundo entero entienda quién es el que se burla de la democracia, quién es el que se burla de la negociación. Ahora, yo quisiera su opinión, profesor, acerca de los posibles escenarios, tanto si se alcanza un acuerdo como si es imposible llegar a un convenio con el Ejecutivo Nacional. Comentábamos con los amigos oyentes que da la impresión, a la luz de los últimos acontecimientos, incluyendo la propia declaración del presidente Trump, que, haciendo referencia a América Latina, solo mencionó a Venezuela y a Cuba, lo cual llama poderosamente la atención, calificándolas como dictaduras comunistas y socialistas de la región, además celebrando las sanciones, las duras sanciones impuestas sobre estos países. Yo quisiera su comentario a propósito de lo que podemos esperar, tanto si hay avances como aspira aparentemente el Ejecutivo a la luz de esta declaración de Jorge Rodríguez, o, bueno, como si no, si fracasan este nuevo intento en República Dominicana. ¿Lo escuchamos? María Alejandra, la comunidad internacional lo tiene clarísimo. Ellos van a seguir siendo un colaborador activo, un vigilante activo. La posibilidad de incrementar las sanciones, todos las han dicho. Lo ha dicho el Mercosur, lo ha dicho Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Todos han coincidido en que si hay un acuerdo y se incumple, vendrán medidas. Y que si no hay acuerdo, por la irresponsabilidad del gobierno, las medidas se irán incrementando. Si la gente quiere saber qué tipo de medidas pudieran venir, que nos leamos todos el acuerdo, el protocolo de Ushuaia del Mercosur, que contempla una escalada de medidas que se pudieran adoptar. El Mercosur no ha adoptado sino una sola de la larga lista, que es la suspensión política del gobierno dentro del Mercosur. Si queremos ver otro tipo de sanciones, las Naciones Unidas en el año pasado aprobaron 4 resoluciones contra el gobierno de Corea del Norte. Ahí hay ejemplos de las medidas que se pueden seguir adoptando si el gobierno de Venezuela sigue actuando irresponsablemente. Y esto que tú has graficado es una situación bochornosa. El gobierno de República Dominicana no está haciendo todo este esfuerzo para que el gobierno se burle de esa manera. Ahora, tenía que estar claro el gobierno de República Dominicana que ya se lo habían hecho al Papa, que son palabras mayores, ¿no? Ahora, da usted por hecho que es una posibilidad que esto fracase, que este intento fracase ante la actitud del gobierno de, bueno, no ceder para ofrecer condiciones de elecciones transparentes y justas en nuestro país. María Alejandra, la comunidad internacional tiene claro su actuación. Habrán medidas. Esto va a obligar al Grupo de Lima a reunirse de nuevo. Esto va a obligar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al gobierno de Canadá, a la Unión Europea, a trabajar más a fondo el tema de Venezuela. Esto es gasolina en el incendio de una manera irresponsable. Creo que ahorita van a jugar papeles muy importantes países como China o como Rusia, si se van a prestar a esta situación de irresponsabilidad que se está presentando. Ahora, ¿qué espera usted en torno a esta gira que inicia el secretario de Estado Rex Tillerson por América Latina, cuyo objetivo fundamental, entendemos, es justamente tratar la crisis en nuestro país? Este es un tema que va a estar en todas las agendas. En cada agenda, en México, luego en Argentina, Perú y Colombia, con cada agenda, país va a tener agendas específicas, pero el tema venezolano va a estar en todas. Y muy útil, muy inteligente el gobierno de Estados Unidos que dialogue con América Latina. ¿Qué le van a decir? Lo que han dicho, lo que está en el Grupo de Lima, que ellos quieren seguir presionando al gobierno para que el gobierno negocie. Recordemos que aquí la comunidad internacional está manejando un poco la figura de Irán. A Irán se le aplicaron medidas, se le presionó, e Irán aceptó la negociación, y fue una negociación exhaustiva,
profunda. Claro, un tema terriblemente grave como es un programa nuclear, pero hubo una negociación de 6-1, los 5 miembros del Consejo de Seguridad y Alemania eran los 6, y 1 Irán. Y una vez que el acuerdo se adoptó, la ONU empezó el desmonte de las sanciones. Bueno, que el gobierno lo tenga presente. Si el gobierno no cometiera tantas arbitrariedades, tantas irregularidades, las medidas no se adoptarían. No estaríamos a lo que estamos llegando. Y con este comportamiento, si se está burlando del esfuerzo de República Dominicana, agrava su situación en el contexto internacional. Claro, se lo pregunto, profesor, porque el Departamento de Estado norteamericano afirma que va a utilizar todas las herramientas económicas, políticas y diplomáticas a su alcance para abordar la situación en Venezuela. Y otra vez ha surgido en algunos medios de comunicación, sobre todo europeos, la posibilidad de un embargo petrolero, que ya sería una medida extrema cuyo impacto no podemos ni siquiera imaginar. Y quisiera su comentario. Tú lo acabas de decir, Alejandra. Tu buen sentido común es el sentido común de los demócratas en el mundo. El embargo petrolero no es lo que va a estar primero en la lista. Si vamos a las medidas que contempla Mercosur, hay otras medidas que pueden afectar el comercio, hay medidas contra empresas importantes del gobierno, un gobierno que prácticamente eliminó la empresa privada, que estatizó una gran cantidad de empresas. Bueno, esas empresas pudieran tener cada vez más restricciones de orden comercial. No creo que el embargo sea la primera decisión, la decisión inmediata, pero claro que está en el abanico de opciones. Y el responsable es el gobierno de Venezuela. El gobierno cree que si esas medidas se adoptan, China lo va a salvar, Rusia lo va a salvar. China ha dicho claramente que no se va a hacer responsable del desastre financiero venezolano. Y Rusia no tiene recursos para enfrentar semejante magnitud de problema. Esto es un trabajo que requiere el apoyo de la comunidad internacional, que requiere el apoyo de la comunidad financiera internacional. Y eso no lo va a lograr Venezuela actuando de esta manera. Ahora, profesor, yo le preguntaría si la Mesa de la Unidad le preguntara su consejo. Usted es especialista en negociación y conoce perfectamente lo que fue incluso la negociación entre Venezuela, comercial Venezuela y Colombia y otros países. ¿Qué le diría usted a la alternativa democrática, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas horas y esta maniobra del Ejecutivo Nacional tratando de anunciar un acuerdo que no existe con la oposición venezolana? María Alejandra, eso que está haciendo el gobierno es un acto bochornoso, que al que golpea más duro es al presidente de República Dominicana. Qué pena. Creo que en alguna medida también a Zapatero, ¿no? Que Zapatero se preste a todo esto, ya está agotando la paciencia del propio gobierno español. ¿Qué le recomiendo yo? Que sigan trabajando, están muy bien. Y a los líderes políticos, prudencia. Prudencia, respaldo a la negociación, apoyo a la negociación, iniciativas a la negociación. Nadie va a firmar un cheque en blanco. Y el gobierno ha demostrado que no quiere negociar, pero esa es la tarea que hay que hacer, ponerlo entre la espada y la pared. No pelearnos entre nosotros de la oposición democrática, sino trabajar unidos. Y yo creo que hay un equipo serio, hay un equipo responsable, hay una estrategia mucho mejor formulada, y eso pues le ha llevado al gobierno a este desespero, a lanzar unas elecciones precipitadas que la comunidad internacional ya está rechazando y a decir que hay un acuerdo donde una parte, que es la otra que tendría que firmar, dice que no lo hay. Entonces que la oposición supere las divisiones, eso es fundamental. Este enorme respaldo de la comunidad internacional debe acompañarse con una dirigencia política prudente, coordinada. Ese es el punto en el que todavía observo alguna debilidad, pero hay un equipo de primera que lo está haciendo muy bien. Entiendo, profesor, que para usted no fue un error concurrir a República Dominicana, aunque los países garantes como México y Chile no enviaran a sus respectivos cancilleres. Pues mira, los hechos lo están demostrando. ¿Quién es el que ha salido desprestigiado plenamente si es cierto esta burla? No es la oposición. Ya la oposición va a terminar como un sacrificio heroico. Mire, está jugando en el escenario, está tratando de salvar algo tan importante como el Consejo Nacional Electoral, pero no hay posibilidad ninguna. ¿Quién pierde? Pierde la oposición por haber demostrado al mundo su deseo de diálogo, su responsabilidad, su seriedad, o pierde un gobierno que se burla de todos los mediadores. Bueno.
Dejo esas inquietudes para los oyentes, profesor, como siempre. 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, internacionalista Félix Gerardo Arellano, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en República Dominicana. El gobierno dice que sí, que se firmó un preacuerdo, la oposición lo niega, y en esa estamos, la crisis continúa, la comunidad internacional ya no espera más y va a incrementar la presión. Todo parece indicar, a la luz, insistimos, de lo que ha dicho incluso el Departamento de Estado norteamericano, cuyo máximo representante, Rex Tillerson, comienza gira por América Latina. Han dicho que van a utilizar todas las herramientas económicas, políticas, diplomáticas a su alcance para abordar la situación en Venezuela. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Comento mensajes que nos llegan a través del Twitter, las redes sociales. Oscar Molina nos dice: esa mesa de negociación es y será un fracaso. El gobierno tiene todo y la oposición no tiene nada que negociar. Gilberto Morillo nos envía el contraste de lo que pasa con la industria petrolera venezolana y en México. Él dice: gran éxito de México en la licitación de 29 áreas para la explotación y producción de petróleo. Blanca Félix dice: estamos negociando, leo textualmente, con unos azotes que tienen secuestrado a un país entero, atrincherados en el gobierno y con todo el poder que les confiere una investidura de falso Estado democrático. Bueno, hacemos una pausa, ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir, y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos información que está en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Ledesma pidió respeto hacia los venezolanos por declaraciones sobre diálogo. El exalcalde metropolitano instó a mantener la unidad para terminar con la crisis que vive el país. Leo nota del diario El Nacional en versión electrónica. Chavismo y Mesa de la Unidad se contradicen sobre preacuerdo en Dominicana. Lo dicho, el gobierno dice una cosa, la oposición dice la contraria. Oficialismo y unidad continuarán reunidos en Caracas para alcanzar un convenio que se espera sea definitivo. Habrá que ver en qué términos, evidentemente, toda clase de conjeturas al respecto, a la luz de lo dicho por Jorge Rodríguez, luego por el diputado Julio Borges y más tarde por los asesores que acompañan a la mesa de negociación. Diarios como Universal, cuya línea editorial, saben ustedes, está a favor del gobierno, titula que el gobierno y oposición firmaron un acta con avances en el diálogo. Es el titular en versión electrónica, genera confusión. Dice también que emiten órdenes de captura contra directivos de Petropiar y Petrocedeño. Es una información que tiene que ver con el fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal. Y a propósito justamente de la prensa internacional que hace seguimiento a lo que ocurre en Venezuela, ya vamos a comentar porque algunos medios de comunicación destacan justamente lo que ha ocurrido en República Dominicana y lo que viene pasando en nuestro país. Vamos a tratar de conversar, de ser posible, con algún representante de la Unidad Democrática la tarde de hoy, cosa que se nos ha hecho difícil y complicada para conocer los detalles justamente de lo que salió desde allí, que nos va a afectar absolutamente a todos. A propósito del discurso del presidente Trump, quien comentábamos con el profesor Félix Gerardo Arellano al referirse a América Latina, bueno, mencionó exclusivamente a Venezuela y a Cuba, países que calificó como dictaduras comunistas y socialistas. Además, resaltó las sanciones que se han impuesto contra ambas. Destacan los medios de comunicación justamente lo que ha sido ese discurso y las críticas justamente hacia el gobierno de Donald Trump. Él llamó a la unidad el día de ayer apelando al muro, insiste con esto, y Guantánamo en Cuba. Además de hacer, insistimos, esta referencia con relación a nuestro país y a Cuba, colocándolas en el mismo saco. Destaca el diario El Nacional también que venezolanos denuncian que retienen de forma ilegal su moto en Ecuador, o lo que está pasando con la diáspora, y hay una denuncia muy seria que tiene que ver con nuestro país y lo que pasa en la frontera. Jefes de la guerrilla colombiana se refugian en Venezuela. Según el general Alberto Mejía, han sido capturados y ultimados 6 cabecillas del ELN
que siguen dando la cara y no se han refugiado y que se han refugiado en Venezuela. Hay que decir que está abierta toda una discusión en Colombia a propósito de este grupo guerrillero, sobre todo a la luz de los últimos atentados que acabaron con la vida de varios efectivos policiales y dejaron varios heridos. Hasta ahora me dicen, hacemos una nueva pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El gobierno le tiene miedo a un pueblo decidido a cambiar. Por eso ilegalizó a la tarjeta de la Unidad Democrática, para que el pueblo no se pueda expresar. Te invitamos a que en un acto de rebeldía valides por la tarjeta de Primero Justicia este 3 y 4 de febrero. Ubica tu punto de validación en www.primerojusticia.org. Aquí nadie se rinde. Valida la unidad con Primero Justicia. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Ebbe Vessuri y la sociología de la ciencia. La ciencia no solo incumbe al laboratorio, entendido como un espacio cerrado y neutral, impermeable a cualquier influencia proveniente del exterior, sino que tiene mucho que ver con las condiciones que caracterizan a su entorno. Este ha sido el lema de la doctora Ebbe Vessuri, argentina de origen, pero quien dedicó gran parte de su carrera al Centro de Estudios para la Ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La profesora Vessuri lleva cerca de medio siglo escribiendo sobre el carácter social de la ciencia, obra plasmada en más de 30 libros, varias decenas de artículos y cientos de conferencias en varias partes del planeta. Forma parte de una corriente intelectual orientada a mostrar que la ciencia es también una construcción social, influenciada por valores e intereses de diversa índole y de consecuencias tanto negativas como positivas. Es decir, la generación, distribución y utilización de los conocimientos implican procesos que están modulados por la ideología, la política, la economía, la historia y la cultura, cuyo análisis resulta absolutamente imprescindible, más aún en esta época marcada por tan rápidas y radicales transformaciones en el área del desarrollo tecnocientífico, de enormes consecuencias en todos los planos de la vida humana.
En 2006, Ebe Besuri fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencia y en 2017, la Society for Social Studies of Science y el Institute for Scientific Information la reconoció con el Premio John Bernal por sus contribuciones en el campo de los estudios sociales de la ciencia. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos el dato acerca de lo ocurrido en esta reunión entre el gobierno y los transportistas. Según algunos portales, tampoco hubo acuerdo en ese caso y, saben ustedes, Caracas tuvo que sufrir un paro de transporte producto de la crisis profunda que afecta a nuestro país. Nuestra siguiente invitada se ha referido a este y otros temas. Se trata de María Carolina Uzcategui, ella es presidenta de Consecomercio. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar de nuevo con ustedes. Un gusto conversar con nuestra invitada. Ella ofrecía rueda de prensa, me parece, el día de ayer, y entre otros temas expresaba opinión acerca de lo que está pasando con el sector transporte, que prácticamente está al borde del colapso. Yo le pediría una primera valoración acerca de este tema. ¿La escuchamos? Bueno, en particular el sector transporte está sufriendo uno de sus peores momentos. Se habla que cerca del 70% más o menos de las unidades que hubiesen disponibles en el país no están operativas precisamente por la falta de repuestos, por el alto costo de los lubricantes. Es imposible para un transportista pagar los varios millones de bolívares que significa un cambio de aceite. Y así por el estilo, los cauchos y todo lo que demás que significa el mantenimiento de un transporte y por supuesto ante también la limitación que tienen los usuarios de pagar tarifas más elevadas, puesto que para nadie es un secreto que cada día se deteriora más el poder adquisitivo de todos los venezolanos y con un salario mínimo que todo el mundo sabe quedó por debajo de los estándares internacionales esta semana, no podemos aspirar que nadie esté en capacidad de cumplir con requerimientos que tendría una tarifa de transporte adecuada a las realidades que está viviendo el transportista hoy. Ahora, yo tengo que preguntarle qué puede ocurrir en el futuro si no se toman medidas. No solo en el caso del sector transporte, en general con el sector productivo en nuestro país. Usted recordaba ayer en rueda de prensa que la economía nacional lleva 4 años cayendo. ¿La escuchamos? La economía en general lleva más años cayendo, pero en particular el sector comercio lleva 4 años en los cuales ha tenido una disminución cada año de cerca del 25%. O sea, nos vamos reduciendo cada vez más y más y más. Y eso ha traído como consecuencia lo que hoy en día vemos. Vamos a centros comerciales y los vemos prácticamente desolados. Muchos comercios, los pocos que quedan abiertos con muy poca mercancía, con poca actividad. En realidad, en estos días, bueno, he estado aquí en el estado Zulia y impresiona centros comerciales que antiguamente eran de gran actividad, grandes cantidades de personas circulando por ellos. Hoy en día están vacíos, hoy en día es poca la afluencia de gente a esto y por supuesto uno entiende que eso es producto de este problema que tenemos de hiperinflación. La gente apenas lo que gana es para comer, no tiene para cumplir otro tipo de actividades, adquirir otro tipo de productos y bueno, eso está afectando seriamente todos los ámbitos de la economía nacional. Además de el grave problema que me han manifestado muchos empresarios de la diáspora de personal, profesionales, jóvenes, no tan jóvenes, pero sobre todo profesionales, técnicos, especialistas, o sea, toda la mano de obra venezolana se está viendo disminuida considerablemente. La cantidad de empresas con cierto nivel de especialización que me dicen estamos perdiendo todo el personal, cada día se me va, ya tengo menos de la mitad de la nómina porque
ante la crisis que estamos viviendo, lo poco que rinde, por decirlo así, los salarios en Venezuela, no importa cuánto ganes, no importa cuánto te estén pagando, la gente siente que todo se le evapora de las manos, entonces están tomando como opción irse a buscar mejores oportunidades en otros lugares, y Venezuela se nos está quedando sin mano de obra calificada, y hasta la no calificada también se está yendo. Ahora, yo le pregunto acerca de un dato que ofrecía el día de ayer que preocupa y mucho, y tiene que ver con los supermercados. Por cierto, 482-9750 para su participación. Decía nuestra invitada que hay un desabastecimiento de 80% en estos establecimientos comerciales. Yo quisiera su comentario al respecto. Da la impresión que está directamente relacionado con la medida del gobierno que tomó cerrando 2017 y empezando este año, esto de obligarlos a vender a precios más bajos. ¿La escuchamos? Recordemos que el 2017 cierra con un bono del Niño Jesús que no fue consultado, no fue notificado a nadie, y que no tenía suficientes inventarios en los comercios para satisfacer la demanda que generó este bono. Que además ese bono a la fecha, hoy 31 de enero de 2018, todavía no ha sido cancelado en su totalidad a los empresarios. La mayoría de los comerciantes tienen deudas que oscilan entre el 30 y 50% que tiene Valeven, con ellos, que no les ha cancelado aún, lo cual ha significado una descapitalización de los comerciantes y, por supuesto, una imposibilidad para reponer inventarios con la velocidad que ellos hubiesen deseado. Adicionalmente a eso, comenzamos enero con la primera semana con un SUNDE que supervisa los abastos y las grandes cadenas y les dice: ustedes tienen que regresar a los precios del 15 de diciembre, desconociendo incluso la variación que hubo en las estructuras de costos producto del aumento salarial que el mismo gobierno decretó y además de la devaluación que hemos tenido. La semana siguiente dicen: no, ahora son los industriales que no pueden ajustar sus precios. Los industriales dicen: no podemos producir por debajo de los precios, de los costos de producción, por supuesto. Al finales de esa semana, el vicepresidente los llama y le dice: no, miren, ajusten los precios, no hay problema, porque entendemos que han habido variaciones. Pero 3 días más tarde el presidente: no, volvamos al 15 de diciembre. Es una ambigüedad, es un vaivén que por supuesto crea una incertidumbre que hace que huyan cualquier posibilidad de reinversión, de recapitalización de los mismos comercios. Y si eso, fíjate que el viernes pasado el gobierno hace un acto en el cual convoca a varios bancos privados del país para otorgarle créditos a los comerciantes, a los dueños de las grandes cadenas de abastos y supermercados en el país, para que reabastezcan su negocio. Y entonces, ponte tú por un instante en los zapatos de esos dueños que dicen: ajá, yo voy a endeudar, voy a poner a riesgo mi patrimonio para adquirir una mercancía que no sé en qué momento el SUNDE me va a venir a pedir que baje los precios y que los venda por debajo de lo que lo estoy adquiriendo. Entonces, ¿con qué voy a pagar esos créditos? O sea, me voy a quedar sin mercancía, sin capital y sin capacidad de pagar la deuda que estoy adquiriendo. Es una incertidumbre que, por supuesto, no soluciona para nada el problema de desabastecimiento que estamos viviendo y como te digo, es un empeño del gobierno en acentuar los problemas en lugar de buscar soluciones. Ahora, tengo que preguntarle a propósito de las proyecciones de cara a, lo que resta de este primer trimestre, con un dato como el que usted compartía el día de ayer. ¿Qué le han dicho los dueños de cadenas de supermercados? Algunos, usted nos decía hace algunos días, han decidido mantenerse abiertos porque si no pierden el establecimiento, pero en estas condiciones, ¿cómo piensan seguir operando? ¿Ustedes tienen expectativa en torno al relanzamiento del DICOM mañana? Sobre el cual no hay mayor información. ¿La escuchamos? La Gaceta es bastante clara en cuanto a cómo va a ser el manejo del DICOM. En sus características generales pareciera ser una buena oportunidad hasta que llega de tener acceso a divisas que permita hacer fluir la economía, hasta que llegas al punto en el cual se establece que las divisas que van a alimentar ese sistema van a ser las que los privados oferten al mercado nacional. Por supuesto, una tasa de 3.000 bolívares, cuando todo el mundo sabe a qué precio está la tasa del mercado negro. Entonces, es totalmente irreal ¿qué
¿qué te estimula o qué puede estimular a un inversor extranjero venir a introducir divisas en ese sistema si no hay ningún tipo de confianza en que las inversiones que pueda hacer puedan tener estabilidad en el tiempo, puedan tener una retribución en el tiempo? Eso, conclusión, el DICOM creo que tiene problemas en su nacimiento, este nuevo DICOM tiene problemas en su nacimiento porque no tiene una fuente clara de cuál va a ser lo que va a proveer de divisas al sistema, y vuelvo y repito, no termina siendo una solución. La solución sería desmontar el control de cambio, permitir la libre convertibilidad de la moneda y permitir entonces que en el país, de verdad, con un sistema que realmente brinde confianza, vengan inversiones extranjeras, inversiones incluso venezolanas, repatriación de capitales que permitan que esto fluya, pero hasta ahora no vemos señales de eso. Y el desabastecimiento, el 80% de la cifra que tanto ha impactado de desabastecimiento en el país, es una cifra que yo no tengo por qué decirla. Cada venezolano sabe lo que ve en cada establecimiento que va, cuando ve esos anaqueles vacíos en Valencia, en Maracaibo, en Puerto Cabello, en Caracas, en todas partes vemos aquellas extensiones de anaqueles completamente vacíos y sin ninguna esperanza de que el comerciante, el empresario, tenga posibilidades de volverlas a llenar, porque, como decía anteriormente, existe una gran incertidumbre sobre cuáles van a ser realmente, al final de esta historia, las reglas de juego con las cuales nos vamos a regir para poder salir adelante. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Conversamos con María Carolina Oscategui, ella es presidenta de Consecomercio a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Elena Vega nos llama desde La Candelaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a María Alejandra y a su entrevistada. Mire, yo creo que ese es un plan clarito que ellos tienen de arruinar a los pequeños comerciantes, los abastos, supermercados, bodegas, porque ellos obligan a esos propietarios a bajar los precios, y porque la caja del CLA la subieron creo que en más de un 100%, estaba en 10, ahora está en 25. ¿Por qué? Entonces es un plan premeditado, porque ellos quieren instalar aquí, quitar a la empresa privada y agarrar eso para ellos. Que ese es el comunismo del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI. Así de simple. Gracias, señora Elena. Bueno, el oyente lo tiene bastante claro. ¿Qué contesta nuestra invitada? Mira, como tú dices, ella está bastante clara y pareciera que la mayoría de la población en Venezuela está bastante clara. Se busca tener una dependencia del Estado en muchos aspectos y sobre todo ahora también en el alimenticio, lo cual es una incoherencia, o sea, es algo absurdo en estos tiempos que vivimos. Y bueno, para muestra un botón de la claridad que existe entre la población, cada vez que el gobierno anuncia o cada vez que la gente sospecha que pudiera venir un aumento salarial, una nueva resolución, la gente más que esperanza, lo que se le crea es una expectativa negativa sobre lo que puede ocurrir con eso. Ahora, yo le preguntaría sobre lo que está ocurriendo con el sector alimentos desde el punto de vista de los productores. Conversamos hace algunos días con el presidente de FEDENAGA y él denunciaba, bueno, lo que ocurría en ese momento en Guárico, pero también que se repite en estados como Apure y otros a propósito de la decisión arbitraria de alcaldes y gobernadores de tratar de, bueno, confiscar la mercancía, los alimentos, la carne y no dejar que circulen libremente por el territorio nacional. Quisiera su comentario en torno a este tema y este tipo de políticas, ¿a dónde nos puede llevar? ¿La escuchamos? Lo que estamos viviendo es una total anarquía en todos los sentidos. El gobierno nacional, ahora en que debería tener, digamos, un mejor control de todo lo que ocurre en el país, puesto que la mayoría de las alcaldías y prácticamente la totalidad de las alcaldías y gobernaciones están en manos de personas de su mismo corriente política, pues ahora lo que se les parece escapando todo en las manos. Diversos alcaldes, sobre todo todavía queda Barinas y en esa situación. Guárico pareciera estar un poco más calmado, sin embargo, hemos visto más bien que han bajado del 30% que pedían originalmente, ahora como que hablan del 15%, pero sigue habiendo una situación de anarquía en diferentes estados que son los proveedores de los grandes centros de consumo en el país.
Sabemos muy bien que las grandes ciudades no tienen forma de abastecerse en cuanto a carne, en cuanto a productos lácteos y otros productos que vienen de estos estados, y ahora estos gobernantes tratan de restringir en función de un interés que aún desconocemos, porque es que ni siquiera las poblaciones en las cuales se están aplicando estas medidas están suficientemente abastecidas en cuanto a estos rubros. Tú vas al estado Apure, tú vas a cualquiera de las ciudades de las poblaciones de Barinas y no hay carne tampoco para la población. Y entonces, ¿a dónde va a parar todo esto? Sabemos que ha habido un incremento en el contrabando de carne en la frontera y entonces nos preguntamos, ¿será que lamentablemente las autoridades de estos estados están contribuyendo a que el alimento que se necesita aquí en Venezuela para todos los venezolanos se vaya a otros lugares? Mira, es una pregunta que se la hacemos más bien al gobierno nacional y que le corresponde al gobierno nacional tratar de poner orden en todas estas situaciones anárquicas que se están viviendo a lo largo y ancho del país. No quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle a nuestra invitada su expectativa en torno a estas negociaciones en República Dominicana, el impacto que puede tener, la posibilidad de una transición a la democracia, un cambio de gobierno, incluso un cambio de sistema. Hoy escuchamos, mensajes contradictorios, el gobierno celebrando un supuesto acuerdo, información que negaba la oposición. Quisiera su comentario desde el punto de vista del sector que usted representa. ¿Cuál es la expectativa que tienen en torno a este tipo de negociaciones y la necesidad de un cambio en nuestro país? ¿La escuchamos? Todos los conflictos de la humanidad, todos, sin excepción alguna, se han resuelto precisamente por negociación. Son muy pocos, aún aquellos en los que se han visto grandes conflictos bélicos, han terminado negociando las partes y llegando a acuerdos para poder brindarle la paz que cada una de esas comunidades o sociedades han necesitado. Este caso no va a ser diferente. Yo creo en la negociación, yo creo en la necesidad de sentarse y llegar a acuerdos, pero acuerdos que beneficien todas las partes, no buscar que una sola parte se beneficie. Aquí en Venezuela se habla de una convocatoria de elecciones que al menos yo no doy por conocida, puesto que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el único organismo que está capacitado para convocar elecciones es el Consejo Nacional Electoral, y hasta ahora yo no he escuchado de esta institución que haya habido ningún llamado a elecciones, por lo tanto para mí aún no hay convocatoria de elecciones. Sin embargo, las condiciones en que cualquier proceso electoral se realice deben ser ampliamente discutidas y deben ser completamente transparentes para todas las partes, y ese es el acuerdo que uno espera se realice en República Dominicana. 2018 debe ser el año en que, según la Constitución, haya un cambio de gobierno en el país. Y ese cambio de gobierno debe realizarse en las mejores condiciones posibles, en que los venezolanos todos, no importa dónde se encuentren, tengan la posibilidad de expresar cuál es su deseo sobre el futuro que debe regir en el país. Y eso es lo que esperamos, tanto de nuestras autoridades como de quienes están del lado contrario a quienes están en el gobierno, que lleguen a un acuerdo que satisfaga esa imperiosa necesidad que tienen los venezolanos de expresarse libremente y que en las mejores condiciones posibles. Si ahora no hubo acuerdo, esperamos que lo antes posible se vuelvan a sentar y negocien ese pacto de gobernabilidad necesario que necesitamos en el país. Gracias, María Carolina Uzcategui, por atendernos, acompañarnos, como siempre, presidenta de Consecomercio, expresando opinión acerca del tema que discutimos en esta parte del programa. Tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 al cierre. Saludamos en la línea telefónica brevemente al diputado Carlos Valero, diputado por el partido Un Nuevo Tiempo. Forma parte de la Comisión de Política Exterior. Usted me corregirá si me equivoco. Gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Disculpa que no te pude atender antes. Teníamos previsto hablar a las 4:20, creo, pero estaba con el doctor Barbosa y con el presidente de la Asamblea y la verdad era literalmente imposible atender el teléfono. Bueno, no hay ningún problema, diputado. Yo le voy a dar un minuto o dos para confirmar si hubo o no acuerdo en República Dominicana. Hemos leído mensaje que usted publicaba en su cuenta en Twitter a propósito de lo ocurrido el día de hoy. ¿Lo escuchamos? No hubo acuerdo. Recuerda que allá en Dominicana, en las negociaciones con el gobierno, se tomó como regla de negociación aquella misma que arrancó en Irlanda del Norte y también que se utilizó en Colombia, que es la que establece que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, evidentemente, hubo 1 o 2 puntos en los cuales hay cierto consenso, pero en los puntos neurálgicos no hay acuerdo, y como valga la redundancia, o para casi que parece que estuviésemos parafraseando, como no todo está definido, no todo está acordado, entonces evidentemente no hay ningún acuerdo, ni tampoco existe ningún acuerdo. Lo que existe es un borrador en donde alguien tomó nota entre los facilitadores y dijeron, bueno, en este punto están de acuerdo, en este punto están de acuerdo. Eso es. Lo que pasa es que el gobierno siempre intenta vender la negociación como haciendo de ella propaganda, porque el gobierno definitivamente pareciera que no tiene mucho interés en un acuerdo, pero sí tiene mucho interés en alardear y en cacarear que va a llegar a un acuerdo. Es una cosa un poco extraña. Y mientras el país sigue en la enorme crisis, mientras los venezolanos siguen saliendo, se están calculando una estadística de una comisión conjunta entre Naciones Unidas, entre la Cruz Roja Internacional, entre las ONG, y están hablando de casi 9.000 personas diarias que están saliendo de nuestra frontera a cualquier lugar del mundo. Por supuesto, muchos hacia nuestros países vecinos, pero muy grave, ¿no? Diputado, brevemente, usted decía no hay acuerdo porque los venezolanos queremos una elección libre y competitiva. ¿Este es el punto neurálgico en el cual el gobierno no está dispuesto a ceder? Bueno, ese es un punto neurálgico, pero también hay otro punto neurálgico, que es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue electa de manera ilegítima, de manera inconsulta. Ahí tampoco entiendo que hay acuerdo. En fin, aquí los venezolanos tenemos que ver ese proceso con atención, pero con realismo.
Hasta ahora el gobierno no ha dado ninguna señal concreta de querer acuerdos. En los procesos de negociación del mundo, en todo, hay lo que se llama medidas de generación de confianza, porque como el acuerdo tiene que ser uno solo, y global y marco, unilateralmente las partes pueden ir dando medidas de generación de confianza, y el gobierno lo que ha hecho es medidas de generación de desconfianza, como lo que hace con los partidos políticos, al no atender la crisis económica,